Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Me da mucho gusto tener nuevamente en este podcast a alguien ya muy asiduo a estas conversaciones, porque siempre tiene algo nuevo que decir y que agregar. Javier Corral, el exgobernador del estado de Chihuahua y ahora pues senador electo, que iniciará una nueva etapa en su carrera política bajo la presidencia por primera vez en nuestro país de una mujer, Claudia Sheinbaum. Javier, muchas gracias por estar nuevamente en Entre Washington y México. Para mí, Jesús, es el gran honor y el privilegio, como siempre, de platicar contigo y estar en este espacio. Mira, sí. Hace unos días realicé otra investigación sobre un caso que tú conoces al dedo, el de César Duarte, el exgobernador de tu estado, priista, que saqueó al erario del norte del país con nada menos y nada más que unos 6,000 millones de pesos. Y antes de entrar en su liberación, pues quisiera que nos hablaras sobre todo del por qué este hombre y su familia sigue teniendo dinero para comprar propiedades. Compró otras 3 casas en la ciudad del Paso, Texas, como di a conocer en la página de internet de Proceso. Bueno, en primer lugar, déjame felicitarte por la investigación, porque pues pareciera ser, Jesús, que tú eres el único que se ha mantenido en una ruta de investigación periodística que ha profundizado no solamente sobre el saqueo, el latrocinio, la bancarrota en la que César Duarte dejó a Chihuahua fruto de una red corrupta y corruptora, sino también que con mejor documentación, obviamente contactos, documentos, has podido demostrar el nivel del patrimonio de César Duarte. Lo puede hacer porque Duarte ha sido protegido en este último tramo, en estos últimos 3 años, después de que él fue extraditado de los Estados Unidos a Chihuahua. No solamente está hoy libre en una componenda conjunta, una corrupta operación judicial con la Fiscalía General del Estado y la directa, abierta protección de la gobernadora María Eugenia Campos, pero también hay que agregarlo, que cuenta ahora también con la desmemoria. Quisiera decir indiferencia, pero en ocasiones también es cinismo de algunos de los actores, no solamente políticos, mediáticos, incluso de liderazgos empresariales, que hoy simple y sencillamente se han olvidado del saqueo, del latrocinio, que incluso ahora abogan hasta por el propio César Duarte. Pero ¿cómo olvidar 6,000 millones de pesos perdidos? Se pueden olvidar cuando lo que hay en la política estatal de Chihuahua es una abierta protección en donde los actores económicos, los líderes incluso empresariales de los organismos empresariales de Chihuahua se hacen de la vista gorda. Incluso algunos de ellos ahora resulta que defienden el debido proceso a César Duarte y justifican su liberación, como lo hizo un líder de la Coparmex en Chihuahua. A ver, la desmemoria es también cinismo político, es complicidad con el momento que vive Chihuahua, en donde hay un gran control, no solamente del Congreso del Estado, sino particularmente del Poder Judicial del Estado, en donde la gobernadora manda, en donde la gobernadora utiliza este poder para perseguir a sus adversarios, pero para proteger también a su antiguo jefe,
No solamente estamos hablando de estas 3 nuevas propiedades. Si recuperamos, Jesús. No, permíteme, Javier, es que iba a decir para que el auditorio entienda, estas 3 casas últimas que compraron sus hijos, sus 2 hijas y su hijo, en dólares significa una inversión de $881,000, que puede ser poco, pero hay que decirlo, con estas 3 propiedades, la familia de César Duarte ya tiene alrededor de 18 o 19 casas en El Paso, Texas, conocidas. Bueno, yo quisiera recuperar el dato exacto, porque recupero aquel gran primer reportaje sobre las propiedades de César Duarte en Estados Unidos que escribiste en el 2020, a finales del 2020, entre agosto y septiembre, cuando documentaste 22 propiedades de César Duarte en Texas y en Nuevo México, y en donde solo una de esas propiedades tenía un valor aproximado de $2.5 millones, porque la fortuna de Duarte es hoy una fortuna multimillonaria en dólares, incluso recuperando aquella primera gran investigación que se hizo documentando domicilios, a quién se compró, quién las tenía. Incluso tú mismo decías muy, muy claramente documentado que algunas las rentaba, otras las ocupaban familiares de él o amigos a los que también se las rentaba porque son parte también de un negocio inmobiliario que él tiene. De esas 22 propiedades, 21 propiedades habían sido adquiridas en Estados Unidos siendo gobernador de Chihuahua. Sí. Luego estas 3 que has documentado por alrededor de $900,000 se suman y entonces son 25 propiedades documentadas. Y un rancho que no está todavía bien definido si es de él o tiene alguien de prestanombres, que ese rancho está en Nuevo México. En realidad, ese rancho lo tiene Duarte con un testaferro. Por eso. Como tenía muchas de las propiedades en Chihuahua. Recuerda que en Chihuahua se le recuperaron un conjunto de propiedades, primero por la vía del aseguramiento, luego el embargo. Y algunas de ellas sí se lograron pasar dentro de nuestra administración al patrimonio del Estado, no por la vía de la extinción de dominio, pero sí por la vía del abandono, porque evidentemente el esquema de prestanombres permitió saber que quienes las tenían no eran propietarios de ellas. Entonces, por ejemplo, el famoso rancho de Santa Rita, que tiene una extensión de 29,000 hectáreas, ese pasó a ser propiedad del Estado. Las propiedades que estaban en procesos de aseguramiento o embargo, pues se le han venido cayendo al gobierno del Estado por una inacción, simplemente por una política de brazos cruzados de la actual gobernadora para seguirlo beneficiando y regresándole propiedades con la que él mantiene en gran parte la fortuna que asaltó al pueblo de Chihuahua y que ahora le permite seguir adquiriendo propiedades en Estados Unidos, como tú bien lo has documentado en tu entrega especial para la revista Proceso. Ahora, hablabas tú del Poder Judicial y pareciera que las mujeres siempre están en torno a César Duarte. Y aquí hablamos de 4. Primero, la gobernadora Campos, y también está Marta Cecilia Zúñiga, Hortensia García Rodríguez y la magistrada Claudia Connie Velarde Carrillo, que entre estas 4 no solo lo protegen, sino que lograron que ahora ya no esté tras las rejas, aun cuando esté bajo un monitoreo. ¿Nos podrías desglosar brevemente cómo está este amasijo de beneficios? Bueno, has mencionado efectivamente a 3 de las protagonistas principales de lo que hemos llamado esta operación de corrupción judicial, porque César Duarte no podría haber sido liberado por la jueza de control Hortensia García Rodríguez, ni siquiera Claudia Connie Velarde podía haberle ordenado levantar la medida cautelar de prisión preventiva, como lo hizo una secretaria que está en funciones de magistrada, sin que antes la jueza del Juzgado Segundo de Distrito, Marta Cecilia Zúñiga Rosas, no hubieran parado a César Duarte de la segunda orden de aprehensión que se le acumuló, autorizada por el gobierno de los Estados Unidos, violando la ley de amparo.
Esta jueza lo que ha hecho es desconocer la regla de excepción al principio de especialidad por la cual se le pueden sumar a un imputado otras órdenes de aprehensión que hayan sido autorizadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, siempre y cuando tengan efectivamente conexividad con la causa por la que se le juzga y además hayan sido investigaciones realizadas al mismo tiempo o antes de la orden de aprehensión que fue motivo de la extradición. Esta jueza le protegió a César Duarte de la segunda prisión preventiva. Al quitarle la segunda prisión preventiva por la segunda orden de aprehensión, la jueza local y la secretaria en funciones de magistrada ordenan la liberación de Duarte por haber transcurrido el plazo constitucional máximo de 2 años, de prisión preventiva. Obviamente también violentando la Constitución, porque todos sabemos que el transcurso de estos 2 años ha sido precisamente por la estrategia de defensa de César Duarte a través de una serie de medidas dilatorias y la interposición de múltiples amparos. A ver, César Duarte tiene casi 2 o 3 amparos por juzgado de distrito en Chihuahua. Entonces, todas las acciones que hoy se puedan señalar de dilación del juicio y de su sentencia tienen que ver con su propia estrategia. Entonces, es muy importante señalar esto. Sin embargo, hay que decirlo con toda claridad. Las 2 principales mujeres que protegen a César Duarte en Chihuahua, una se llama María Eugenia Campos Galván y la otra se llama Miriam Hernández Acosta, la ahijada política de César Duarte, que es la presidenta del Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua. La magistrada que Duarte nombró como magistrada antes de irse dentro de aquel plan de impunidad que se conoció cuando Duarte cambió a todo el Poder Judicial del Estado, a todos los magistrados del Poder Judicial del Estado, y entre ellos nombró a su ahijada política, Miriam Hernández Acosta, la mismísima magistrada que durante el proceso de extradición en Miami ofreció un testimonio en favor de Duarte para no ser extraditado, y a la que tú entrevistaste. Y lo aceptó. Y que lo aceptó. Además, ahí está la entrevista publicada en la revista Proceso. Este es el verdadero fondo que está en el tema de la liberación de César Duarte y esta impunidad de la que ahora goza. Pero impunidad también hacia su familia, Javier, porque hay 2 órdenes de aprehensión en contra de su esposa, que entra y sale de Ciudad Juárez o de Chihuahua a El Paso y no ha sido detenida, y eso lo tengo documentado. A ver, es una protección descarada, porque la connivencia, la mezcolanza de María Eugenia Campos con César Duarte ya es un asunto totalmente público, abierto. A ver, acaba de incorporar ni más ni menos al gobierno del Estado a el licenciado Enrique Serrano. Tú recordarás a Serrano porque fue candidato a la gubernatura de Chihuahua precisamente en el proceso en el que yo competí por la gubernatura. De hecho, lo califiqué como el candiduarte, porque pues era el instrumento que él había escogido para su protección, para su impunidad. Y ahora está integrado formalmente en el equipo de gobierno de María Eugenia Campos, pero así como él, pues el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, otro de los personeros de César Duarte, están incorporados otros funcionarios en distintas áreas de educación, de salud, la propia Fiscalía General del Estado o en las propias fiscalías regionales. O sea, el maruduartismo que advertí hace 3 años que vendría está en su apogeo. Lo verdaderamente lo verdaderamente escandaloso es que una investigación como la tuya sea absolutamente silenciada en el estado de Chihuahua, que ningún medio de comunicación, salvo uno solo, que ha recogido tu investigación, Zona Free, que fuera de este portal de internet, ningún otro medio, Jesús, haya dedicado un solo renglón a los nuevos datos que aportas al conjunto de propiedades de César Duarte, porque a esta red de complicidad que ha generado el maruduartismo
lamentablemente se suma también una enorme corrupción mediática, obviamente pues con recursos públicos del gobierno de Chihuahua. Tu reportaje, por ejemplo, circula profusamente en WhatsApp. Todo el mundo ha circulado en WhatsApp. Yo tengo conocimiento que incluso hasta varios de los que han apoyado a la gobernadora o que presumiblemente la apoyan, han circulado la nota tuya. Pero pues qué lástima que solo lo hacen en las redes de WhatsApp, porque pues también hay mucho temor. Sin embargo, pues ya es una afrenta lo que está pasando en el estado de Chihuahua, querido Jesús. Ahora te quería preguntar esto, que es lo lógico que la sociedad puede cuestionar. ¿Y dónde está el gobierno federal? ¿En dónde está la Fiscalía General de la República, que también tiene un expediente del caso César Duarte? Bueno, no solamente tiene uno, tiene varias carpetas de investigación que han estado en proceso de integración. Yo no sé cuántas de esas carpetas ya han sido solventadas. Lo que sí sé es que la Fiscalía General de la República ha estado insistiendo para que las órdenes de aprehensión que están pendientes de ser autorizadas por el gobierno de los Estados Unidos puedan ser ya liberadas, puedan ser ya aprobadas y por lo tanto se le pueda adjuntar las nuevas órdenes de aprehensión aprobadas por esta regla de excepción al principio de especialidad y se le ejecuten, lo cual evidentemente le quitaría los beneficios actuales. Sin embargo, y así lo he hecho saber yo en distintos ámbitos, si no se combate efectivamente el amparo que la jueza del segundo juzgado de distrito en Chihuahua, Marta Cecilia Zúñiga Rosas, le otorgó a Duarte, entonces vamos a tener un escudo para todas las que vienen. Va a ser un mecanismo de impunidad, porque esa es la decisión que tomó la jueza. Yo he requerido públicamente la respuesta de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, que responda frente a esta actuación de esta jueza, ¿no? A ver, están tan preocupados de la reforma judicial y están tan preocupados por llevar a juicio al exministro Arturo Saldívar, pero tienen una lentitud para revisar los casos de abierta corrupción judicial con base en los criterios que te estoy comentando. Entonces yo espero pues que no solamente la Fiscalía General de la República, sino que la Secretaría de Relaciones Exteriores impulsen e insistan en que sean aprobadas las demás órdenes de aprehensión, porque lo que está haciendo Duarte ahora pues es actuar políticamente ya en el Estado. No solamente compra propiedades en El Paso, él ya está moviendo muchos hilos en el Poder Judicial, en el Congreso, en los medios de comunicación, en el gobierno del Estado. Pues para eso lo liberaron. Está moviendo toda su zona de influencia y sus instrumentos de influencia para no solamente atacarme o descalificarme a mí en mi administración, sino para colocar a funcionarios muy cercanos a él en puestos claves de la administración estatal. Javier Corral, como siempre, en Entre Washington y México, agradecemos tu presencia y sobre todo que no hay que quitar el dedo del renglón, que se perdieron 6,000 millones de pesos. Que y si que algunos... a la vista de todos se siguen gastando el dinero Duarte, sus secuaces y su familia. Te agradezco muchísimo, Jesús, la consistencia, la persistencia, el interés que has mantenido por hacer justicia al pueblo de Chihuahua. También desde el periodismo, Jesús, se puede hacer justicia. Y tú honras esa misión que el periodismo debe tener, escrutarlo todo, denunciarlo todo, por supuesto, documentar y fundamentar el atropello, el abuso y sobre todo la corrupción. Un abrazo, Jesús. Abrazo, Javier. Pucha Play,
con Gonzalo Lira. Bueno, después de unos episodios de lamentaciones, de escuchar amargamente los llantos de sus admiradoras, aquí está Gonzalo Lira Galván y Pucha Play, que ahora llegó regozante y con muy buenas recomendaciones para sus admiradoras, ¿o no, mi querido Gonzalo? Ya no te hagas tanto del rogar, caray. Jesús, hay que darse a desear, esa es una regla. No, pues la verdad es que, como bien sabes, he estado del tingo al tango, me tocó viajar al Festival de Cine en Guadalajara, donde precisamente tuvimos la oportunidad de platicar de mucho cine mexicano. También recientemente se anunciaron las nominaciones a los premios Ariel 2024 y esto nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos días sobre el estado del cine mexicano y del cine latinoamericano en general, que creo que está pasando por un buen momento a pesar de estarse enfrentando también a recortes, complejidades y muchas otras cosas. Creo que si algo tiene el cine, como cualquier forma de arte, es que termina siendo un escudo de batalla contra la adversidad y el cine mexicano lo está demostrando. Y precisamente también el cine latinoamericano, y tuve la oportunidad de platicar allá en el Festival de Cine en Guadalajara, Jesús, con uno de mis actores latinoamericanos favoritos, un actor que ha participado en un montón de películas, todas ellas manteniendo una congruencia y un mensaje importante sobre el lugar de lo latino, la importancia de la historia. Él forma parte de muchas películas de Pablo Larraín, pues afamado director chileno que recientemente estrenó El Conde en Netflix, esta película que hablaba sobre Augusto Pinochet, pero desde una ficción muy curiosa en la cual lo reimaginaba como un vampiro, ¿no? Que no quiere soltar el cuello de esa Latinoamérica que lleva años desangrando. Y bueno, ha tenido muchas otras películas, Tony Manero, No, por ejemplo, con Gael García Bernal, que también hablaba sobre este plebiscito para ver si continuaba la dictadura por allá. En fin, estoy hablando de un actor pues que para mí es uno de los más importantes, como lo decía, a nivel Latinoamérica, y que pocas veces se da la oportunidad de platicar con él. Alfredo Castro, que pues para quienes lo conocen saben la importancia, lo han visto en muchísimas películas, y recientemente incluso estrenó, y la pueden ver en Movie. Ya hablamos de ella cuando me lancé al Festival de Morelia el año pasado, Los Colonos, que es esta historia que nos habla sobre la colonización de Chile y de muchas partes del Cono Sur, allá a principios del siglo XX. En fin, ¿por qué es importante que el cine mantenga el contexto? ¿Por qué es importante seguir haciendo cine latinoamericano a pesar de que Alfredo Castro es una figura relevante a nivel global? Pues bueno, esto fue lo que tuvo que decirme al respecto. Mira, yo siempre entendí mi trabajo como un trabajo social que tenía que tener repercusión en quien lo viera. Lo entendí un trabajo comunitario, nunca personal, nunca egoísta. Y lo otro es que me han tocado proyectos muy importantes. Yo desde que empecé a trabajar con Pablo Larraín en su primera película, en Tony Manero, que en realidad es la segunda, esa película está considerada como la película más importante sobre la dictadura chilena. Y de ahí en adelante me empiezan a llegar guiones potentes, muy fuertes, muy sociales, y yo los voy aceptando porque me hacen sentido. Pues ahí lo tienes, Jesús. Alfredo Castro, que de hecho estuvo presentando una película que pronto llegará a los cines mexicanos, El Ladrón de Perros, una historia que nos habla mucho de las problemáticas latinoamericanas a partir de una historia muy sencilla. Un jovencito que se dedica a lustrar zapatos, que tiene un impedimento del habla por el cual todo el mundo le hace bullying, hace su única amistad con un hombre pues de clase media, que interpreta Alfredo Castro, que quiere mucho a sus perros, y entonces le empieza a encargar a sus perros, y un día este joven, por necesidad,
pues tiene que secuestrar a los perros de esta persona, traicionando obviamente su amistad y llevando su necesidad a ese punto en el cual pues lo poco valioso que tiene en su vida se termina poniendo en juego y en tela de juicio, y creo que nos habla mucho de cómo Latinoamérica es un lugar en el cual la necesidad nos lleva a tomar decisiones muchas veces radicales y que ante los ojos de un sistema que ha sido construido de forma vertical, pues termina respondiendo a la lógica del crimen y el castigo y no hacia la empatía y hacia el apoyo horizontal de las personas. Bueno, creo que el grupo de lloronas que estaban tan lastimadas por tu ausencia van a quedar compensadas con lo que nos acabas de contar, mi querido Gonzalo, pero ojalá no te nos escapes tanto a los festivales, sé que es sufrido. Prometo que no lo haré, aunque la próxima semana estaré mandándoles algo también desde algún paradisíaco lugar, ya les contaré desde dónde. Ni modo, así es la vida, Jesús. Algunos viajamos, otros ganan en dólares como tú. Pero ojalá fueran bastantes. Gonzalo Lira Galván y Pucha Play en Entre Washington y México. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.